Vamos al verbo pseudocopulativo y en este caso, cuando hablamos de verbos pseudocopulativos, pseudo de algún modo tiene que ver con transmitir algo falso. Pseudo tiene el sentido de que no es verdadero, es decir, no es verdaderamente copulativo. Porque nosotros recordamos cuáles eran los verbos copulativos que vimos el otro día. Ser, estar, parecer. Ahora, cuando nos encontramos con un verbo que es pseudo-copulativo, tenemos un verbo que se comporta como si fuera un copulativo, pero en realidad no es un pseudo-copulativo. Por ejemplo, fíjense el ejemplo, el examen resultó fácil. Resultó fácil, fíjense, fácil un adjetivo. Tiene mucha cara de complemento predicativo el fácil. Pero además, si nosotros vemos el verbo resultó, si yo lo cambio por un verbo copulativo, como por ejemplo era, el examen era fácil, o sea que el comportamiento que está tomando el verbo resultar, en este caso, es un comportamiento copulativo, se está comportando como si fuera un copulativo. Entonces, el pseudo copulativo es un verbo que en principio no es copulativo. Resultar tiene un sentido, solo que tiene un significado, no es como ser, estar o parecer en los usos del verbo copulativo, que no me permiten imaginarme desde el punto de vista del significado nada en particular, que por eso no lo puedo llevar a la grilla solo. Ahora, más allá de esa posibilidad que tiene, por ejemplo, el verbo resultar, como un verbo común y corriente que tiene un significado propio, etcétera, etcétera, más allá de esa posibilidad, este verbo tiene un comportamiento en el que se lo utiliza de una manera parecida al copulativo. Fíjense, de una manera que lleva hacia un adjetivo, que es el que sostiene la predicación como complemento predicativo. O sea que es un verbo que aparentemente es copulativo, solo que no es copulativo. Es un verbo que tiene su propio significado, etcétera, etcétera. Fíjense un ejemplo más claro. Si yo digo, Juan se volvió loco, acá el verbo me está llevando hacia el adjetivo. Ya sospecho que esto es un complemento predicativo y esto tiene cara de verbo copulativo. Es más, equivale a una estructura con copulativo. Por ejemplo, Juan está loco. Ahora, el verbo volver no tenía nada que ver con el verbo copulativo, porque volver tenía un significado propio, volver de un lugar, por ejemplo, volver a un lugar. Hay un sentido de desplazamiento que tiene el verbo volver. Ahora, a ese significado lo perdió para transformarse en una especie de auxiliar o de cópula que lleva hacia el adjetivo, que es lo que realmente sostiene la predicación. O sea que, por ejemplo, acá tengo otra vez un verbo pseudocopulativo, con un uso particular, el del se, pero que tiene más que ver con un proceso que se ha dado para que se dé esta circunstancia, esta situación de verbo pseudocopulativo, con verbo pseudocopulativo. Acá, fíjense que resultó fácil, lo llevamos a la grilla, resultar fácil, algo así como ser fácil. Y en volverse loco, acá. Volver, ¿quién se volvió loco? ¿Quién? Ese quién es, si nosotros pensamos ese quién, el único argumento es el sujeto. Pero por otro lado, el rol temático, Juan se volvió loco. Quiere decir Juan no loco, a Juan loco. Ha habido un cambio de estado, un proceso. Juan sufrió un proceso. Entonces, Juan, el rol temático que cumple es el de paciente.
el paciente porque sufre un cambio de estado, sufre un proceso que consiste en un cambio de estado. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con el verbo pseudocopulativo? ¿Les resulta entendible? Sí. Bueno, entonces con el verbo pseudocopulativo vamos a encontrar un comportamiento que es muy similar al que tenemos del verbo copulativo. Solo que el verbo que lo lleva a cabo no es ni ser ni estar ni parecer, sino que es un verbo que tiene su propio significado, pero lo pierde para poder comportarse como si fuera un copulativo. Y cuando tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar una forma de copulativo. Yo lo saco a esto y lo reemplazo por ser, estar o parecer, y ahí me doy cuenta de que este verbo no era un copulativo, pero se está comportando como si fuera un copulativo. Un dato adicional como para pensar otro tipo de predicado de una forma muy sencilla, que es el predicado elidido. Pero que nosotros, cuando hablamos de elidir, hablamos de no decir algo, de ocultar de la superficie, darlo por sobreentendido. Y nosotros estamos acostumbrados a encontrar el sujeto elidido. El sujeto está elidido, entonces aparece como un sujeto pro, un sujeto que nosotros podemos recuperar por pronombre, por ejemplo. Ahora, en el caso del predicado, eso también puede pasar. Fíjense, pasa con el sujeto, pasa con el predicado. Lo que es más importante para la oración, porque la oración suponemos que mínimamente yo debo encontrar un sujeto, un verbo, con sus complementos y sus adjuntos. Ahora, si pienso en todos esos elementos, ¿qué es lo más importante para que exista una oración? En principio el verbo, y luego el sujeto. Ahora, el sujeto lo puedo elidir, al verbo también. Fíjense qué pasaría si yo me encuentro con un par de ejemplos que digan lo siguiente. Juan pintó el cuadro. María la mesa. Juan pintó el cuadro y María pintó la mesa, interpretamos acá. Porque acá no está el verbo, pero hay una pausa entre el sujeto, lo que podría ser el sujeto, y el resto, lo que complementa al verbo en la oración. Hay una pausa que puede estar indicando que acá falta el verbo, que se ha perdido el verbo, que el verbo, como es el mismo de la oración anterior, entonces, para evitar la repetición, nosotros dejamos el espacio vacío, lo dejamos elidido. En este caso, no aparece el verbo. Sin embargo, todos los hablantes de español podemos reponer acá el verbo. Sabemos todos los hablantes de español que acá falta el verbo pintó y lo reponemos. Entonces acá el predicado es pintó. No estaba en la superficie oracional, pero yo lo pude reponer. Entonces es el predicado de la oración, es el verbo principal. María, sintagma nominal, el resto sintagma verbal. La única diferencia que hubo con respecto a otras oraciones es que el verbo estaba elidido y yo lo tuve que recuperar. Y acá tengo el complemento directo. Pero fíjense que en una oración así, si yo recupero el elemento que falta, lo coloco, listo, ya está, queda una oración sumamente sencilla y transparente, una vez que le agregue el verbo. Entonces ahí podemos encontrarnos con otro tipo de predicado, nada más que no es un predicado con un uso particular o diferente, sino que la única posibilidad, la única cosa extraña que pueda aparecer en ese sentido es el hecho de que esté elidido directamente y nada más, no hay ninguna otra complejidad mayor que esa. Vamos a ver ahora el predicado ecuativo. A todos los hablantes, cuando los hablantes de español escuchamos la palabra ecuativo, nos suena a la palabra que conocemos todos en matemática, ecuación. Si yo tengo
esto, 2 es igual a x menos 1. Si tenemos esta ecuación, todos nos podemos dar cuenta de cuánto vale x. 3. 3, tiene que valer 3, no hay otra posibilidad. Tiene que valer 3 para que 3 menos 1 sea igual a 2. Entonces, acá tengo separados por un igual, que está mostrando que lo que hay acá es exactamente lo mismo que lo que dice acá, que esto tiene el mismo valor que esto. Tengo un término 1 y un término 2. Y en el lenguaje, este tipo de estructura ecuativa, nosotros recurrimos bastante a este tipo de estructura, sobre todo cuando queremos hacer ciertas operaciones como la definición. Cuando yo digo, por ejemplo, que el pentágono es un polígono de 5 lados, el polígono es el término 1, es igual a término 2, el polígono de 5 lados. En este caso, me voy a encontrar con el verbo es, pero es tiene el valor del igual. Nos está indicando la identidad que hay de valor entre un término y el otro. No lo llevamos a la grilla, porque es una estructura oracional, que es una estructura muy particular, montada a partir de un uso específico del verbo ser. O sea que no llevamos a la grilla. Por eso yo les decía el otro día, ustedes sospechan, si están llevando ser a la grilla, hay varias cosas que no están recordando. Y que es copulativo, y que si fuera un uso copulativo, a la grilla va con el complemento predicativo, solo no va. Pero también podría llegar a ser una oración ecuativa, y si era una oración ecuativa, entonces no va a la grilla. En el caso de esta, no va a la grilla, yo tengo que reconocer el término 1 y el término 2. Y me tengo que asegurar, para que realmente sea una oración ecuativa, me tengo que asegurar de que los dos sintagmas nominales estén especificados. Entonces, cada término es un sintagma nominal. Acá tengo un sintagma nominal, el verbo ser, y el otro sintagma nominal. Término 1, sintagma nominal, término 2 tiene que ser un sintagma nominal. Ahora, la condición es que estos sintagmas nominales estén especificados. ¿Están especificados? En este caso, sí. Acá el término 1 está especificado por el artículo el, y el término 2 está especificado por el artículo 1. Entonces, cumple la condición y puede ser un predicado ecuativo.